Chiapas ha sido a lo largo de la historia de México un referente de la manifestación de sus habitantes, los indígenas que en el año 94 se rebelaron. Ahí nació un ejército zapatista de liberación nacional. Desde allí pusieron a preocuparse y a temblar al gobierno mexicano en aquella ocasión. Pues Chiapas, una vez más, se manifiesta. Salen al menos 7,000 personas a exigir justicia y seguridad, Julio César. Y es que, Jesús, estamos hablando que son de diversas etnias, por ejemplo, de la zona cerril o la zona rural de Chiapas, como Tojolabal, Tzotzil, Tzeltzal, Zoque, Mam, Choc, Chol y Cachique. Son de las etnias que que rompieron el miedo y que salieron a las calles en coordinación también con el clero en Chiapas, que ha encabezado también anteriormente algunas otras manifestaciones en aras de recuperar la seguridad y la paz de las familias. ¿Cuál es lo que exigen y cuál es el reclamo principalmente de las familias indígenas de Chiapas? El desplazamiento en el que se han visto estas comunidades derivadas del asedio de los grupos criminales que se disputan el territorio en la zona de Chiapas. Bueno, pues ante esa situación, los manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres, portaban banderines blancos, morados, rojos, naranja y amarillos, banderas con la imagen de la Virgen María, además de pancartas con las leyendas rechazo total a la Ley de Seguridad Interior, también con leyendas como pedimos paz y justicia para el sacerdote Marcelo, usted lo recordará, que fue asesinado apenas hace unos meses atrás, y un solo corazón por la paz. Enviaron también una exigencia de justicia, de desarme y desarticulación del crimen organizado, así como verdad y castigo a quienes cometen asesinatos, y pidieron al gobierno de México, que encabeza a Claudia Sheinbaum Pardo, para que defina su postura, y le señalaron y le sentenciaron: ¿estás con el pueblo o estás con el crimen? Cuestionaron los manifestantes de Chiapas, Jesús. Y esto es una historia que le habíamos contado desde hace varios meses atrás, cuando eran Chiapas precisamente uno de los estados en el que había un éxodo de familias que estaban siendo desplazadas de sus hogares, de sus trabajos, derivado del asedio del crimen organizado. ¿Cuál es el principal reclamo? Los secuestros, extorsiones. Muchas veces llegan los grupos de crimen organizado a las comunidades y con presiones se llevan a los hombres, a los varones, a los hijos, a los nietos de muchas de esas personas, a los padres de muchos hijos también, para pues afiliarlos o meterlos a su organización criminal. Y muchas veces esto, el oponerse a estas presiones de los grupos de crimen organizado, ha costado las vidas en las comunidades de Chiapas. ¿Qué es lo que ha optado Chiapas y en algunas demarcaciones? Armarse, seguir con las autodefensas civiles y resistencia social, armándose, organizándose entre ellos para protegerse, porque dicen que las autoridades del gobierno federal, del gobierno del estado y los municipios se han olvidado totalmente de ellos y los han dejado en el abandono. Es por ello que hoy Chiapas, Jesús, se suma también a esta exigencia y a esta manifestación pública del reclamo por la ola de violencia e inseguridad que azota a este estado, así como el día de ayer lo estaban haciendo en Sinaloa. Hoy fue Chiapas quien rompió el silencio y salieron valientemente miles de mujeres, de hombres, a exigirle al gobierno que garantice la seguridad. Otro de los reclamos que manifestaban en esta manifestación era, bueno, pues que pedirle a las autoridades que de ninguna manera insistan desacreditar estas manifestaciones cuando la realidad es un duro golpe al discurso que manejan las autoridades de los tres niveles de gobierno, de que se está generando estos movimientos motivados con fines políticos. Ahí están los miles de desplazados, de familias desplazadas, los miles de muertos en Chiapas, que son los que sustentan ese tipo de manifestaciones. ¿Qué cambió entre el Chiapas, que se levantó con un ejército zapatista de liberación nacional en los años 90, a finales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al principio de Ernesto Zedillo? Allí alegaban el olvido, la desigualdad, la pobreza en que vivían. Ahora salen a manifestarse. La suma de todo eso, el olvido, la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades, pero ahora se le agrega un ingrediente: la violencia que viven sometidos, las amenazas del crimen organizado, que a la fuerza los quiere reclutar, que los están desplazando de sus comunidades de manera masiva.